Y ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, la legendaria Kena Lorenzini. Un aplauso para ella. Con Kena vamos a hablar de algo que yo considero que está borrado en nuestra historia, que es ser homosexual en dictadura. Pero antes eres como una mujer renacentista, porque eres fotógrafa, psicóloga, periodista, tienes un programa de radio. Y lo que más me gusta es que eres feminazi. Soy feminazi, pero no soy periodista, porque si no hoy día, no soy periodista, yo no soy periodista, porque soy comunicadora. No, porque hoy día a propósito de los últimos acontecimientos, los periodistas están tomando, se están abanderizando, ahí está enredada la cosa. Así que yo al tiro avisé por Twitter que no era periodista, porque como yo estaba opinando... Yo tampoco. Como somos metiches en las comunicaciones. Somos celebridades... Ya, Kena, a ver, primero que nada, quería preguntarte, antes de comenzar la entrevista, tú en tu Twitter, tu nombre era Feminazi, sí. Lo que me encanta porque finalmente es una manera de decir este feminismo mete miedo, por ende hay que sentirse orgulloso y para mí no es un insulto. ¿Pero por qué lo sacaste? Lo saqué porque... No sé, quería volver a saquearlo y decir. Yo no es primera vez que me cambio el nombre, ¿eh? Por ejemplo, he puesto Ni Una Menos, cuando a raíz de que que nos están matando todos los días. He tenido diferentes nombres de acuerdo un poco a las causas en las que me meto. Entonces después vuelvo a mi nombre. No es que me voy a dejar feminazi para siempre, pero... A ver, hablemos de ser homosexual en dictadura. La pregunta básica, ¿cómo era ser homosexual en una época en que se torturaba y desaparecías? ¿Cómo se vivía? Porque nosotros somos de carne y hueso, necesitamos contacto físico, necesitamos tener sexo, necesitamos reunirnos, tener aventuras románticas. ¿Cómo era? A ver, lo primero que te quiero aclarar es que homosexuales son puros hombres. Ah, ok. ¿Vamos? ¿Y por qué pero las mujeres Bueno, no... interesante, es un proceso que ha tenido la palabra. Lo que quiero decir es que a fines del siglo XIX apareció la palabra homosexual en un panfleto. ¿No? De un tipo, bueno, en fin, no sé si en Alemania o algo así. Y después la psiquiatría lo toma, ¿cierto? Para poner la homosexualidad como una enfermedad, estaba en la línea de la psicosis, después de las perversiones, en fin. Entonces, yo creo que habría que ampliarlo para que podamos hablar de homosexualidad, lesbiana, travesti, podemos decir cómo ser parte de la disidencia sexual, que eso me gusta más. Me encantó. Pero quiero decir que lo de homosexualidad es una categoría bien médica, así que por eso los hombres se dicen gay. Ok, sí. Perfecto. No sé, bueno, si voy a la experiencia, hay experiencia histórica y la personal. ¿Ya? A la histórica, yo diría que ya del 73 empiezan a aparecer las colitas, los colipatos, que se manifiestan abiertamente, y el Clarín y el BEA le dan como caja. El Clarín, que era de la Unidad Popular, dice las locas, las yeguas, bueno, unos epítetos espantosos, plena Unidad Popular. Para los cabros que recién, y para los cabros y las cabras que están viendo el programa... Sí. Era un diario de la Unidad Popular de Allende, de izquierda, ¿sí? Un gran diario por lo demás. Pero bueno, pero en ese tiempo así se veían, como los colipatos, las maracas, y no había duda en ponerla en el papelito. De hecho, en el flyer electrónico para promocionar este programa pusimos un pedazo del Clarín que decía desviaciones de homosexuales en la Plaza de Armas. Eso es lo bonito. La policía no hace nada. Claro, no, era peor. O sea, adentro, cuando tú lo lees por dentro, dice así, como las yeguas, los colipatos, hacen las maricas. Bueno, así era. Ya en dictadura queda la escoba, porque resulta que si bien hablaban así de los homosexuales, fundamentalmente de los travestis, me atrevería a decir yo que eran los más visibilizados, que son los que se manifestaron, no los homosexuales, lo que hoy día decimos los gays. Las travestis, los travestis, en fin, son los que se manifiestan. Entonces, por lo tanto, eran mucho más expresivos, ¿entiendes? Pero y de alguna manera nadie los mataba por eso, se podían expresar y podían decir que eran yeguas, colipatos, en fin. Habían unas palabras como de la época, que no me acuerdo en este momento. Pero cuando viene el golpe, fue del terror. Porque efectivamente los militares fueron tremendamente... Desaparecieron, fueron muy duros. Algunos se avisaron entre ellos, voten las pelucas, voten todo lo que tengan de mujer. En fin, de hecho, creo que hay 2 que son detenidas desaparecidas. Parte más bien de este movimiento travesti, este movimiento de la loca. Ellas mismas se autodenominaban marica, en fin. Bueno, como ahora nosotros también, como los gays de gimnasio nos llamamos locas de gimnasio. Ya, las locas del gimnasio. Es que los hombres siempre han tendido, es una cuestión súper curiosa, a llamarse en femenino. Las lesbianas no se hablan en masculino. ¿No se dicen cabro? No, fíjate, porque no sé, porque yo creo, pero
chucha, me voy a meter un forro. Dale, este programa Ya, es un me meto en forro. un forro. Yo he analizado harto, porque desde que yo empecé a encontrar en mi vida hombre gay, que me gusta mucho más que homosexual, o sea, que así me parece mejor, siempre lo he visto tratarse de como mina, así como, oye, linda y no sé qué. Y yo digo, wow, ¿qué será? Como una cuestión media despectiva, porque yo siempre he pensado... No, por eso como me meter en un forro. Yo siempre he pensado que lo peor en este país es ser maricón y lo peor es ser maricón arrepentido. Entonces, cuando los hombres se tratan como mina, hay algo que puede ser que le estén dando la vuelta al ser, ¿me entiendes? Al tratarse como mina le están dando, como el feminazi. Pero a mí al principio me llamaba mucho la atención y decía, ¿pero qué se tratan como mujeres? Yo nunca he escuchado a lesbianas tratarse como hombres, pero yo creo que es darle un poco la vuelta, ¿me entiendes? Ya, somos colipatos, de la época, estoy hablando colipatos, somos gay, me trato como mina. Hay una cosa ahí, además que tiene que ver mucho con los afectos. Yo veo que los hombres cuando se tratan como mujeres tienen una cosa divertida, humorística, que son las barreras que una tiene que pasar. Yo quiero decir que cuesta mucho atravesar barreras. Sí. Por ejemplo, por eso te digo el maricón arrepentido, porque casi es peor arrepentirse después. Entonces yo creo que los hombres tienen que pasar barreras súper importantes. Más heavy, voy a caerme otra vez en alguna controversia, mucho más heavy que las mujeres. Porque en el fondo como que no se pudieran arrepentir, como que uno tuviera una identidad fija, sí. ¿Entiendes? Entonces en cambio una mujer que va y viene, bueno, la mujer y los afectos, y puede ir una mujer, está con una mujer y después está con un hombre y no es cuestionado por eso. Claro. Las mujeres somos cuestionadas por ahora las cosas están cambiando. En los últimos estudios de Inglaterra y Estados Unidos, 1/3 de los jóvenes se considera bisexual. Pareciera que ahora, y como que esto que se habla de gender fluid, como que el género es fluido, que es algo aceptable. El capitalismo también lo ha tomado. Yo creo que la sexualidad es fluida. Yo creo que una no nace y los seres humanos no nacen así. O sea, la Simone de Beauvoir lo dijo respecto a las mujeres, pero yo creo que es extensible a todas las identidades que uno usa políticamente. O sea, yo no creo que una nace lesbiana y una nace gay. Yo nací así. O sea, no, la cultura te lleva para allá. Lo que pasa es que algunos, yo soy psicóloga, me tiendo a pensar que el inconsciente de repente tiene su fractura y de repente deja pasar al consciente deseo. Y hay gente que lo vive, y por eso yo creo que es una opción. Hay gente que lo vive y hay gente que no lo vive. Okay. Los jóvenes, por ejemplo, suelen decir, sí, cuando están en conversación, sí, yo cuando era cabro, más chico, a mí me pasaron cuestiones, pero fueron... Bueno, pero ahí las bloquearon, porque la cultura te las bloquea. Entonces, si a lo mejor cada uno decidiera vivir, como hoy día hablan de las chicas, que me parece raro igual decir heterocuriosa o heterocurioso, porque ¿por qué hetero y curioso? ¿Por qué no fluyendo en la sexualidad, más que en la identidad de... O caliente. O también, pues, caliente. yo no sé si soy gay o heterosexual, soy caliente. Ya, pero volvamos a ser homosexual en dictadura. Los hombres tienen más derecho a ser calientes. Bueno, entonces aparecen en realidad los primeros, así como que se organiza al principio de la dictadura. Son... Ya, antes de eso, quiero que... Porque me contaste la realidad de los que usaban pelucas, los travestis, los que se manifestaban. Pero la vida de... Y ya que estamos metiéndonos en forro... disco. Algún par de discos. Yo me acuerdo una disco en la calle Ya, porque esto me vaya a matar. El gay burgués. ¿Cómo era la vida del gay burgués? No sé. No sabía. Pero, por ejemplo, un cabro que estudiaba iban derecho, al Fausto. Pero tenían susto, por ejemplo, si alguien los pillaba y iban a llegar los militares. Todo fondeado. Pero el Fausto existió durante toda la dictadura, o casi gran parte de la dictadura, y vivían en el Fausto, que era, entre comillas, barrio alto, porque eso quedaba ahí en Santa María, ¿no? Y era un lugar más... Pero había otros discos que estaban allá en la calle de Coquimbo, que se llama El Cuásar, que era una cuestión del terror, que fue la primera vez que yo vi hombres besándose, porque nunca en mi vida había visto, pero era una cuestión así. Imagínate una discoteca, te digo, así como gigante, y ponte 300 hombres besándose 299. Pero no era tan grave como tener libros Hacían redadas. Era gravísimo. Hacían redadas. Cuando llegaban a tu casa, a una casa de un matrimonio heterosexual, y encontraban libros de Marx, se iban, o sea, los detenían. Lo que pasa es que no tenemos... ¿Pasaba lo mismo con los gays? Sí, pasaba, pero no tenemos estadísticas, porque eso, por ejemplo, en el informe Rettig aparece la primera vez, imagínate ya con Elwin, aparece la primera vez que se manifiestan por los derechos humanos de los que desaparecieron. O sea, ni siquiera no hay una estadística que diga tantas travestis, tanto... Nadie ha hecho eso. Porque era tan oculto que mucha gente no sabía que la persona con la que tenía al lado era gay.
Ok, o no es era porque no lesbiana. les importara o porque era invisible. O sea, mira, o sea, a ver, digamos que la izquierda costó mucho que aceptara a la homosexualidad, a los homosexuales, a las lesbianas. Más hablemos de los hombres, porque las mujeres no existíamos. Yo creo que recién estamos existiendo las mujeres lesbianas, quiero decir. Entonces, yo creo que no lo aceptaban. O sea, el Partido Comunista en eso quizá era el más claro, y quiero decir claro porque el Partido Comunista era evidente para todos, se metía en las relaciones de pareja, etcétera. Pero acuérdate lo que pasó con el hoy día embajador en Venezuela. ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue. El embajador en Venezuela, que era de la izquierda cristiana, Felipe... Lo que sea. Ya, bueno, él era de la izquierda cristiana y prácticamente, el presidente de la izquierda cristiana, y prácticamente lo echaron por gay. Sí. O sea, prácticamente no. Lo que pasa es que oficialmente no lo echaron por gay, pero todo el mundo sabe que lo echaron por gay. Lo que pasa es que yo he escuchado... Luis Felipe, Luis perdóname. Felipe, nombre de gay. Ya. Oye, Kena, pero espérate, existen estos mitos como... Bueno, yo una vez escuchando la radio Divine, escuché a un conductor que decía que en el sur, en la universidad, los miristas perseguían a los homosexuales. Hablando con Erika Montesino, una vez me dijo, ¿sabéis qué? Las paredes del Arci rayaban "las revoluciones son sin maricones". Entonces, ¿con quién contábamos? Lo que pasa es que, a ver, voy a repetir un concepto que me parece fundamental. El universo simbólico donde habitamos hombres y mujeres de este país o de Santiago y de provincias más aún, más en dictadura, en que eran muy diferentes, es un universo único que es prejuicioso. O sea, si tú eres gay o tú eres lesbiana en plena dictadura, lo primero que yo hice, por ejemplo, yo dije, yo esto no lo voy a vivir escondida porque me muero de la lata. Sin embargo, quizás lo único que yo pensé es que no me vayan a ver con una camionera. O sea, eso quiere decir que yo tenía los mismos prejuicios de todo el mundo, porque tú me decís, dime con quién andas y te diré quién era. Yo quería que no pensaran eso de mí. Entonces, lo que te quiero decir es que los muy miristas brancíos también tenían, bueno, si ya lo viste, el Clarín decía los maricuecas. Ya, pero una cosa es que no te gusten y otra cosa es perseguirlo. Pero es que por supuesto, porque parte de... O sea, yo no creo que el MIR se haya enfocado ni la Unidad Popular. Yo creo que sí los militares se enfocaron. Porque piensa que los militares son una cuestión cuadrada de represión brutal, en los cuales tienen que ser amor a la patria, muy hombrecito. Entonces cualquiera que se le saliera que era gay, porque en el fondo lo iban a perseguir. Ahora, cuando yo... Porque hay una cuestión homosexual, una organización homosexual los militares, ¿no? O sea, todo entre ellos. De hecho, la economía es entre hombres, por ende la economía es homosexual. A mí, si hay un dolor que tengo, es con todos mis amigos que me criaron, que son 10 años mayor que yo, todos documentalistas increíbles, un movimiento de realizadores de verdad excelente. Y cuando veo que hay todo un trabajo de revisión de la dictadura militar, de los detenidos desaparecidos, no veo nada, absolutamente nada de los homosexuales en dictadura. Y me cuesta creer que sea únicamente porque estaban escondidos. Porque yo creo que hoy en día... se visibilizaron, te digo, al principio, en dictadura, por ahí por el año 82, se armó la agrupación de homosexuales. Móvil histórico. No era hoy día dicen móvil histórico, pero no era el móvil histórico. En ese momento se llamaban Agrupación de la Liberación, ¿ya? Que eran gay, hombres. Ellos se reunían en las casas, en fin, y que se oye, alguna vez estuvieron, ponte tú, en el partido de ese de los que es como las mismas siglas de la PDI, Partido Demócrata Independiente, donde se agruparon los excomunistas que salieron, tuvieron esa sede, tuvieron varias sedes, pero al final lo echaron de todos lados. ¿Ya? Eso fue el móvil, no, estoy confundida. Pero al principio ellos se juntaban en las casas y se organizaron súper bien y ellos no tenían ningún tipo de reivindicación, no se visibilizaron. Pero no están en la historia. Bueno, no porque nadie interesa... la recoge, pero no es ya, que ellos no tengan historia, hay historia. Ya, ahí está, me estoy expresando mal. Perdón, hay historia, existieron el grupo de liberación, Grupo de Liberación Homosexual se llamaba, se juntaban, tienen historia, no tenían reivindicaciones. ¿Por qué no ha sido recogida por todos estos liberales? Bueno, los liberales no la van a recoger, pero el que lo ha recogido súper bien es el Chávez de lo que hay, que escribió un libro que se llama Bandera Hueca.
No Ok, sé si lo sí, conoces. sí lo Ya. conozco a él. Ahora, perdón, quiero agregar para que no se me... que Sí. quizás la primera organización con reivindicaciones que aparece en dictadura fue una organización lésbica. Que es el la colectivo Ayuquelén. Ayuquelén, que eso quiero que hablemos ahora. Sí. A ver, este colectivo nace, según la información que tengo, cuando van a un encuentro feminista en Lima. Y ahí por primera vez ven un foro de lesbianas. Y ustedes dicen, ¿por qué no hacemos esto acá en Chile? Cuando hacen esto en el 82, ¿no? Sí, Cuando 83 más bien. ¿Con qué se encuentran? Cuando dicen, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué no hacemos esto acá en Chile? ¿Cuál fue la respuesta? Lo que pasa es que, como en todos los movimientos feministas, si tú veías el de Estados Unidos, la misma cosa, las lesbianas nunca fueron integradas en un principio. ¿Por qué? Porque como yo te puedo discutir ahí. Ya, pero espérate. Ah, Porque lo que pasa es que quiero decir por qué, ¿ah? Porque en el fondo, lo primero que los tipos el establishment trataba por ti ya decir que eran lesbianas. Entonces, por ejemplo, si tú ves en Estados Unidos, las grandes artífices de la lucha feminista no querían que entrara la lesbiana porque nos iban a decir con razón que éramos lesbianas. En Chile también se demoraron un poco. Ya, pero espérate, es que ahí yo me acuerdo de haber visto el documental de Gloria Steinem en HBO, Sí. donde justamente, y a mí una de las cosas que más me quedó marcada, cuando hablan de esta convención de la Federación de Feministas, creo que es en 1971, y se habla justamente de esta tensión, que en esta convención se iba a aprobar en el estatuto, si las reivindicaciones de lesbianas se iban a aprobar o no. Entonces está toda esta conmoción, hay un silencio y de repente dice, las reivindicaciones de las lesbianas se aprueban. Y yo veo como todo un foro gigantesco de mujeres se paran a aplaudir. Entonces las feministas en Estados Unidos en 1971, por lo menos en este Pero foro... es que empieza antes del 61. 71, disculpa. Sí, perdón, antes del 71 empieza. Y eso les costó. Ellas tuvieron que luchar. Ellas hicieron performance que creo que se llamaba Movimiento Violeta, en que de repente se sacaron las poleras, apagaron las luces en una gran convención que había, apagaron las luces y ellas tenían como en las poleras una pintura, imagínate para ese tiempo que era reflectante, entonces apagaron las luces, Movimiento Violeta, y ahí las lesbianas empiezan ellas a visibilizarse en el movimiento feminista y están obligadas, y al principio no querían, había harta, eso en Estados Unidos, pero en Chile también, a pesar de que la institución que acogió primero a las lesbianas, hay que reconocerlo, y ahí se forma en ese espacio con feministas que eran del movimiento feminista de la Ayuquelén, son la morada asumía a los grupos lésbicos en tanto espacio, pero no lo asumía en su discurso político. Entonces también aquí hubo una pelea que dieron una lucha. Quiero que hablemos de la morada más adelante si es que nos queda el tiempo, porque esta conversación está demasiado interesante. Ya se nos va a acabar el tiempo, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Ok, te quiero entonces. Vamos a tener que hacer más partes porque sabéis que a mí me parece que todos los gays que están en Grindr, Oye, las lesbianas que visibilicen a las mujeres, por favor. Honey, tenemos que hablar un montón de eso. Por ejemplo, me interesa hablar por qué las mujeres cuando se interesan por los derechos gays se preocupan como del amigo gay y no de cómo van ellas finalmente, porque las lesbianas también son mujeres. Pero, ¿qué era lo que te quería...? Bueno, eso es relativo si las lesbianas son mujeres, pero ya, para otra vez. A ti que te gusta saber de todo, lees de la Monique Wittig, y dice las lesbianas no son mujeres. Quiero preguntar, ¿qué reflexión haces tú de una persona que pelea por derechos humanos, por reivindicaciones de las mujeres, que decide alejarse de la homosexualidad para que no haya un prejuicio contra ellos? ¿Por qué crees? Porque finalmente me parece que es contradictorio. ¿Pero te refieres a alguien, a algo? A lo que me decías tú, por ejemplo, que las lesbianas que las feministas tenían rollos de trabajar con las lesbianas porque si no les iban a decir lesbianas a ellas. Estamos hablando de los principios cuando se inicia la lucha, es muy complicado. ¿Pero tú crees que ahora es distinto? No, yo creo que no, yo creo que es bien diferente. Yo creo, por ejemplo, que voy a pensar ahora en la Lorena Fríes, por ejemplo, que viene de Corporación Humana, viene de La Morada, después organizamos Corporación Humana, ella está directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y se ha metido harto en este tema. Entonces no es pero en La que Morada quienes también les defienden los molestaba. derechos humanos. Les pasaban una sala, pero también había rollos con pasarle una sala. Pero no es la morada en sí, sino que eran las mujeres feministas. Pero es que imagínate cuando tú estás haciendo recién una reivindicación de sí, a ver, que no haya más ruido. Imagínate, yo que soy lesbiana no lo estoy justificando, pero te estoy diciendo que hay que entender el momento histórico. No hay más ruido. Si hoy día eso lo hacen algunas personas, ya es un problema personal, pero yo creo que las feministas hoy día, de hecho, la mayoría de las lesbianas que son activistas se declaran lesbiana feminista, porque el feminismo ha sido el que le ha dado espalda al movimiento lésbico también.
Ya, pero igual me parece que como justificar el contexto para una discriminación me parece injusto, porque probablemente si el Pero es que contexto son procesos vuelve... históricos, yo entiendo, pero tú también es como que dijeras que no mirar a Freud en consideración Como- a la época en que vivía, es decir, o sea, es necesario hacerlo, porque en el fondo se va avanzando, hay cosas que son impensables, yo te digo, las mujeres del movimiento feminista, las primeras feministas quemaron los sostenes, hoy día no quemamos el sostén, porque ¿para qué? No tiene ninguna... Pero en ese momento había que irse a un extremo para poder impactar, había que buscar alianzas, es lo que termináis haciendo, si tenéis que buscar alianzas, lo que pasa es que hoy día pensamos diferente, tirémonos con el tejo pasado para negociar y recibir un poco menos, eso lo hacemos todos los movimientos y también, así como los sindicatos, como todo, ¿no? Porque todo hay que... Pero también hay que andarse con cuidado, tú puedes escuchar a gente de organizaciones de la diversidad sexual que tienen discursos bastante conservadores, Sí. bastante heteronormados, que de alguna manera quieren parecerse lo más posible a los heterosexuales. Ya, pues, ya, es que ahí hoy nos vamos a ir a otro tema, porque por ejemplo yo que soy una loca de gimnasio, ¿por qué me leen literal? ¿Por qué a lo mejor no estoy haciendo yo una performance irónica claro. de la inseguridad? Hoy las yeguas del apocalipsis las tenemos que nos nombrar. queda tanto por hablar, Kena. Sí. Kena. Ayuquelén, yeguas del apocalipsis y Móvil agrupación. histórico, El móvil rompiendo el histórico es silencio. posterior. Tienes que prometerme que vas a venir de nuevo. Sí, por supuesto. En un mes más para que hagamos Además la que tenemos que segunda hablar parte. de la maternidad lésbica, soy mamá, y de los derechos filiativos Ok, que no los tengo. un montón de cosas. A propósito. Ok, un aplauso para Kena Lorenzini. Y habíamos Pucha, qué pensado en la corto. entrevista como en distintas partes. Pero bueno, hay que aprovechar el momento si estuvo muy, Ya, muy, bien, muy muchas estuvo tan gracias, bueno. qué buen espacio, así que Gracias. si quieren yo materia dispuesta. Viniendo de ti es muy importante para No, mí. es que yo creo que hacer un programa todos los días, o sea, salud por eso, creo que es E ir al notable. gimnasio, Ir al gimnasio. Bueno, pero si eres loca tenés que ir nomás, no te quedas. Bueno, despedimos a Kena Lorenzini y mañana vamos a tener a las sensaciones de internet LAF. ¿Han visto los videos de LAF? Los que hacen porno para obsesivos compulsivos van a estar mañana con nosotros. Qué Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Wind me up and let me go. Don't you know